Hola, mi nombre es Fabricio y en este video presentaré el producto final de la unidad, en el que explicaré qué es un tratado internacional, cuál es el principal instrumento jurídico en esta materia, quiénes pueden firmarlo, los requisitos que deben cumplir para ser válidos, sus formas de validación y finalmente compartiré una pequeña reflexión sobre la importancia en el sistema jurídico mexicano. Primero vamos a hablar e iniciaremos con qué es un tratado internacional. El tratado internacional es un acuerdo escrito, celebrado entre dos o más estados o entre estados y organizaciones internacionales, con el propósito de crear derechos y obligaciones en un ámbito de un derecho internacional. Estos acuerdos pueden tratar sobre muy diversos temas, pueden ir desde temas como derechos humanos, comercio, fronteras, medio ambiente, derechos laborales, derechos sobre la mujer, derechos de seguridad, entre muchos otros. Es importante destacar que al ser ratificados por México, los tratados se vuelven obligatorios y forman parte del orden jurídico interno, según establecido en la Constitución del artículo 133 de la Constitución. Ahora, como principal instrumento jurídico en la materia, el principal instrumento jurídico que regula la creación, validez, la aplicación, la interpretación y la terminación de estos tratados, son la Convención de Viena sobre el Tratado de Derechos de los Tratados, adoptada en 1969. Este tratado funciona como una especie de manual universal que establece reglas básicas para todos los estados deben seguir cómo y cuándo celebran acuerdos internacionales. Y bueno, ¿quiénes pueden firmar los tratados internacionales? De acuerdo a la Convención de Viena, los representantes legítimos que pueden firmar tratados internacionales son jefes de Estado, jefes de gobierno, los ministros de Relaciones Exteriores, representantes diplomáticos, como podrían ser embajadores, cuando tienen como que ciertas características y pleno poder. Y cualquier persona a quien el Estado le otorgue directamente estos poderes por escrito. En el caso de México en especial, el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores son las principales facultades para firmar tratados internacionales. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es cuáles son los requisitos para que un tratado sea válido. Primero, necesitamos que el tratado tenga consentimientos válidos de los estados. Esto debe darse sin error, dolo, coacción o violación grave del derecho interno. Ahora que hay una competencia de los representantes, solo pueden firmarlo las autoridades facultadas y por ende un cumplimiento de formalidades internas. En México esto incluye la aprobación del Senado. Y como cuarto paso, la ratificación, mediante la cual el Estado confirma su compromiso internacional. El quinto y por último es el registro y la publicación para garantizar su aplicación pública. Solo cuando se cumplen todos estos pasos es que el tratado se vuelve obligatorio. Y ahora, hay también formas de terminación de los tratados. Un tratado internacional puede terminar o dejar de aplicarse por varias razones. Entre ellas vamos a mencionar algunas. Primero es el cumplimiento del objeto y que tiene un final del tratado. El segundo podría ser la denuncia. Cuando un estado decide retirarse conforme a las reglas del propio tratado mutuo, eh, ahí hay una denuncia. El mutuo consentimiento entre las partes para terminarlo. Una violación grave por ambas partes o por una de las partes. Y un cambio fundamental de las circunstancias, cuando se afecta directamente el cumplimiento. E incluso podría entrar en conflicto con una norma imperativa. A esto le vamos a llamar jus cogens. Y bueno, estas reglas garantizan que los tratados no sean eternos y que puedan adaptarse a las nuevas realidades. La importancia de conocer todos estos tratados internacionales, los tratados internacionales son esenciales para entender cómo funciona el mundo actual. Permiten a los países cooperar, ayuda mutua, resolver conflictos, protegen derechos fundamentales, protegen incluso su propia identidad e integridad. Y en México los tratados forman parte del derecho interno y tienen incluso un rango superior a las leyes federales, lo que significa que impactan directamente a la vida de las personas. Conocerlos nos va a permitir comprender mejor nuestros derechos, nuestras obligaciones y el papel de México en una comunidad internacional.
Y bueno, dominar este tema nos da una herramienta para analizar cualquier tratado sin importar la materia y entender su importancia en la construcción del Estado del Derecho. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que esta explicación haya sido muy clara y útil para comprender la relevancia de los tratados internacionales y hasta pronto.